Salvador Jesucristo. Cada año, los directores le creemos a Dios para desarrollar el tema más apropiado para nuestro ministerio alrededor del mundo. Y este año el tema es Vivamos sin temor, con signos de exclamación. Asegúrense de que los pongan allí. Vayamos a nuestro versículo tema para este nuevo año de ministerio. Por favor, vayamos a nuestras Biblias, a Josué, capítulo 1, el libro de Josué, capítulo 1. Esto nos preparará para un año espectacular, para que nos ayude a fortalecernos individualmente, para que se fortalezcan nuestras comuniones y para que movamos la palabra de Dios alrededor del mundo. Aquí en Josué, capítulo 1, comenzaremos nuestra búsqueda sobre cómo vivir sin temor en todo lo que hacemos en nuestras vidas diarias. Josué, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Como hijos e hijas renacidas de nuestro Padre, el Dios Altísimo, podemos vivir sin temor. Podemos vivir sin temor en todas las categorías de nuestras vidas. Con una creencia denodada, no tenemos por qué ser intimidados o tener miedo alguno a medida que vivimos la palabra de Dios y anticipamos que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. El versículo que acabamos de leer le fue dicho a Josué, pero tiene un significado importante, impacto e implicaciones de largo alcance para nosotros hoy en día. Exploremos el contexto de este versículo. Vayamos al capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Detengámonos aquí un momento y consideremos lo que acabó de pasar. Dios dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Moisés no era un hombre cualquiera. Se puede decir de alguien que era sumamente impresionante como Moisés, que él era realmente un hombre sobresaliente. Aunque nació hebreo, creció en la casa real del faraón y fue educado e instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Hechos 7 dice que él fue poderoso en sus palabras y obras. Moisés fue llamado por Dios para liberar unos 2,5 millones de israelitas de la esclavitud opresiva de los egipcios. Mediante el poder de Dios, Moisés dividió las aguas del Mar Rojo, guiando a los hijos de Israel, y ellos atravesaron por medio del mar seco, sanos y salvos, mientras que el gran ejército egipcio que los perseguía fue destruido. Moisés guió a este gran número de israelitas a través del desierto, mientras que el Señor, su Dios, iba delante de ellos. De día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. A medida que Moisés los guiaba, Dios proveía maná del cielo para que comieran. 2 veces Moisés hizo brotar agua de una roca para que bebieran. Moisés tenía una relación inigualable con Dios. Las Escrituras nos dicen que ellos hablaban cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Moisés fue el único que recibió la revelación de la ley, que ahora era el estándar escrito que ellos debían acatar. Durante los 40 años que Moisés lideró a los hijos de Israel, la bendición de Dios permaneció sobre ellos porque Moisés intercedía por ellos. La palabra nos dice que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Y ahora, Moisés ha muerto.
Qué gran vacío espiritual debió haber dejado. ¿Le hubiera gustado a usted estar en el lugar de Josué? Moisés había muerto. Esto debió haber causado una conmoción impresionante para el pueblo de Israel y especialmente para Josué. Sin embargo, continuamos leyendo en el versículo 2. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Cómo podría ser posible que Josué pudiera liderar a la gente de Dios como lo había hecho Moisés? ¿Cómo podría él ocupar el lugar de Moisés? ¿Cómo podría Josué ni siquiera acercarse a lograr lo que Moisés había hecho por el pueblo de Dios? ¿No es sorprendente que Dios le dijera en el versículo 9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, ¿verdad? Pero cuando alguien está confiando en Dios, Dios lo guiará. Sabemos que Dios nunca le dejará en una posición que no pueda manejar. Volvamos atrás y veamos cómo Dios preparó a Josué para este momento. A diferencia de Moisés, quien creció como un príncipe egipcio, Moisés creció como un príncipe egipcio, pero Josué creció como un esclavo egipcio. Estaba bajo esclavitud con el resto de los israelitas. En Éxodo 17 se menciona a Josué por primera vez. Volveremos al libro de Josué, pero vayamos a Éxodo 17, Génesis, Éxodo. Mientras que ustedes van allí, permítanme darles un breve trasfondo de este relato que leeremos. Los hijos de Israel habían salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, y luego ahí en la península de Sinaí, poco menos de 2 meses después de salir de la tierra de la esclavitud, el ejército de los amalecitas venía para pelear contra Israel. Vamos a retomar este relato en Éxodo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo, ¿a quién? Josué. Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. O sea, eran pesadas, se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a ¿quién? Josué, que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Así que la primera vez que vemos a Josué en la Biblia, él está en una batalla militar. Ahora, no nos dice de que él hubiera tenido experiencia previa en la batalla, pero obviamente Moisés vio algo en Josué para asignarle esta tarea de enormes proporciones. Por supuesto que podemos estar seguros de que Dios estaba involucrado en esta situación para elegirle. No fue la destreza militar de Josué lo que le ganó la batalla, fue el poder de Dios en operación. Después de esto, Dios le dijo a Moisés que escribiera lo sucedido para memoria en un libro. Esta fue una victoria sorprendente y debe ser puesta por escrito para que Josué la recordara continuamente. Más adelante, José podría fortalecerse mentalmente recordando esta historia de éxito. Vayamos ahora a Éxodo 24 y sigamos aprendiendo de Josué. Aquí está el segundo relato de Josué en la Biblia.
Éxodo 24. Comenzaremos con el versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con ¿quién? Josué. Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos, refiriéndose a sí mismo y a Josué, a vosotros, hasta que volvamos a vosotros. Así que esto nos da a entender que en algún lugar en la cima del monte de Sinaí, Josué permaneció ahí a medida que Moisés subía el monte Sinaí. Mientras que Moisés estaba en el monte de Sinaí, la gloria del Señor estaba sobre el monte y una nube lo cubrió por 7 días. Luego en el versículo 17 dice lo siguiente, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Todos lo pudieron ver, incluyendo a Josué. Josué permaneció en su puesto por 40 días y 40 noches hasta que Moisés volvió a bajar. ¡Wow! ¡Qué hombre tan fiel, paciente y firme era Josué! Vayamos al capítulo 33 ahora, unos cuantos capítulos más. Éxodo 33, y aquí tenemos otro relato acerca de Josué. El capítulo 33, comenzaremos con el versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y aquí está lo que les mencioné anteriormente. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero, ¿quién? El joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Ahora en el versículo 11 dice el joven, pero podría traducirse como el servidor. Moisés tenía 80 años en el tiempo del éxodo de Egipto, pero la palabra no indica la edad de Josué. Sin embargo, el doctor E.W. Bullinger creía que Josué tenía unos 53 años de edad cuando salieron de Egipto. Otras fuentes calculan que Josué tenía entre 40 y 45 años de edad. De ser así, no se le habría considerado un hombre joven. O sea que esto podría decir en el versículo 11 al final, pero su ayudante personal, Josué, hijo de Nun, un servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aquí Josué fue parte de otro momento impresionante y espectacular. Vayamos ahora a Deuteronomio 31, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Capítulo 31. Otro relato muy conocido de Josué es el momento en que los hijos de Israel estaban en los límites de la tierra prometida. 12 espías, uno de cada tribu de Israel, fueron enviados a espiar la tierra prometida, para espiarla. 2 de los espías, Josué y Caleb, trajeron un buen informe y estaban listos para entrar inmediatamente y tomar posesión de la tierra. Los otros 10 que regresaron trajeron un mal informe. Puesto que esos 10 vivían con temor, tuvieron miedo y convencieron a los hijos de Israel de que no podrían tomar la tierra prometida. Así que esto causó que Israel anduviera por el desierto durante 40 años, ¿verdad? Por 40 años. Y al final de los 40 años leemos esto en Deuteronomio 31, versículo 1.
Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Ahora vamos a ir al versículo 6. Moisés todavía le está hablando a todo Israel, no solamente a Josué, sino a todo Israel. Versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Y llamó Moisés a ¿quién? Josué. Ahora le está hablando a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Y ahora vamos al versículo 23. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, ¿qué? Esfuérzate y anímate. Ahí está de nuevo. Se le dijo a Israel esto una vez y ahora dos veces a Josué, como lo leímos anteriormente en el versículo 7. Y ahora vamos a Deuteronomio, capítulo 34. Vamos a leer acerca del final de la vida de Moisés. Solo 3 capítulos después. Estamos examinando los relatos para ver cómo Dios preparó a Josué. Deuteronomio 34, versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Regresemos ahora a Josué 1, y ahora que entendemos un poco acerca del trasfondo de la vida de Josué, podemos entender mejor el capítulo 1. Así que comencemos de nuevo en el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Dios dijo, es hora de moverse. Y cuando Dios dice que nos movamos, nos movemos. Funciona de la misma manera hoy día. La duda y la demora innecesaria que pueden ser producidos por el temor obstaculizan los propósitos de Dios. Continuemos en el versículo 2. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Fíjense que esto está en tiempo pasado. Dios ya se lo había dado a él. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, ya os he entregado. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente o estar en contra tuya en todos los días
de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Ahora bien, esta es la tercera vez que se le dice lo mismo a Josué, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y ¿qué? Sé muy valiente. Ahí está. Una vez más, ¿creen ustedes que Dios está queriendo decir algo aquí? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Acá, meditará significa hablar con uno mismo. Lo que logramos es el fruto de aquello que se origina en nuestros pensamientos. A Josué se le dijo que pensara en ello, que meditara, que hablara consigo mismo sobre ello. Día y noche, ¿por qué? Sigamos leyendo. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando los creyentes guardan y hacen la palabra de Dios escrita que está dirigida a ellos, ellos hacen prosperar sus caminos y todo les saldrá bien siempre. Y aquí tenemos este espectacular versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Esta es la quinta vez documentada en la palabra de Dios en la que se le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente, o sea, muy valiente. Aquí el gran hombre Josué. El gran hombre Josué, quien experimentó todas esas grandes cosas que acabamos de leer, todavía necesita este aliento. Dios no le dijo que orara para esforzarse o que orara para ser valiente, ¿verdad? Le dijo, esfuérzate, sé valiente, no temas, ¿verdad? Ven, el temor paraliza. El temor es el mayor enemigo del hombre. El temor es creer al revés y derrota las promesas de Dios. Es imposible temer y creer positivamente al mismo tiempo. Job se dio cuenta de esta verdad muchos años antes de Josué, cuando dijo lo que está en Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El rey Salomón, que se destacó por su profunda sabiduría, escribió esto en Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Y qué hay de nosotros hoy día? Bueno, nosotros también debemos vivir sin temor. Cuando enfrentamos a situaciones en las que tenemos tentación, somos tentados a temer, podemos respirar profundo y podemos ser fuertes y no temer. Lo que funcionó para Josué funciona para todos y cada uno de nosotros hoy en día. Nos recordamos de nuestro gran Dios y las promesas y las cosas que Él ha hecho. Nos negamos a permitirnos temer. Los miedos, ya sean grandes o pequeños, erosionan nuestra creencia y sabotean nuestro éxito. Y nosotros tenemos algo que Josué no tenía. Con el don de Espíritu Santo que tenemos, podemos hablar en lenguas. Cuando hablamos en lenguas, es nuestro recordatorio personal de que Dios está con nosotros y tenemos el poder que Él nos dio.
Cuando nos enfrentamos a situaciones atemorizantes, en lugar de permitir que el miedo nos controle, reclamamos las promesas de Dios, hablamos en lenguas y creemos por encontrar una solución positiva. El libro de Josué continúa con algunos relatos asombrosos de cómo avanzaron sin temor y vencieron nación tras nación de los incrédulos que estaban ocupando la tierra que Dios les había prometido a los hijos de Israel, esta tierra de Canaán que fluye leche y miel. Al estudiar esos relatos de cómo vivió Josué sin temor y más tarde lideró sin temor a los hijos de Israel, a medida que tomaron la tierra prometida, podríamos preguntarnos, ¿qué aplicación tiene todo esto a nosotros hoy en día? Vayan a Efesios capítulo 2. El libro de Josué no está dirigido a nosotros en la administración de la gracia, pero fue escrito para nuestro aprendizaje y es un gran aprendizaje. Sin embargo, hay un fuerte paralelismo entre el libro de Josué y el libro de Efesios. El libro de Josué ha sido llamado el Efesios del Antiguo Testamento. Veamos algunos paralelismos significativos entre estos dos libros. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él, refiriéndose a Dios, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿Dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestra tierra prometida, por decirlo así, son los lugares celestiales. El capítulo 1 de versículo 3 de Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa es nuestra tierra espiritual que fluye de leche y miel. Josué tuvo que reclamar lo que ya se le había dado, la tierra prometida, que era todo lugar que la planta de su pie pisara. Bueno, en Efesios 2:6 acabamos de leer que Dios nos hizo sentar en tiempo pasado en los lugares celestiales. Esos lugares celestiales son nuestra tierra de Canaán, pero nosotros tenemos que decidir que vamos a reclamar todas las promesas relacionadas con esos lugares celestiales. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto por 40 años antes de poder entrar a la tierra prometida. Leamos Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Los israelitas anduvieron por el desierto, nosotros anduvimos siguiendo la corriente de este mundo. Al igual que Josué y los hijos de Israel, quienes tenían un enemigo, nosotros también lo tenemos. El enemigo de ellos era un enemigo físico, nuestro enemigo es un enemigo espiritual. Efesios 6:12 nos dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra cosas como huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios le dijo a José que nadie le podría hacer frente. Él tenía el poder de Dios. Miremos Efesios 1:19, escuchen. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? El poder de Dios para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ese es el poder que podemos manifestar contra nuestro enemigo espiritual. Josué y sus valientes hombres lucharon en la tierra de Canaán. El equipamiento que ellos tenían generalmente consistía en una espada y un armamento físico. Bueno, Dios también nos ha equipado a nosotros. En Efesios 6, 11 y 12 se nos instruye a vestirnos de toda la armadura de Dios. Todo el equipo, todos los recursos de Dios, lo que incluye la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vayamos a Efesios capítulo 6. Y así como se le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente, miremos lo que se nos dice que hagamos en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
No se nos dice que oremos acerca de ello tampoco. Dios no dijo, ora, o bueno, si es la voluntad de Dios, entonces seremos fuertes. No, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos. Regresemos a Efesios capítulo 2, por favor. Dios le dijo a Josué que estaría con él donde quiera que él fuera. Hoy en día tenemos a Dios en Cristo en nosotros. Dios está constantemente con nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 18, porque por medio de él, Cristo Jesús, los unos y los otros, judías y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cualquier persona que crea y renazca recibe el don del Espíritu Santo y ahora tiene esa entrada al Padre en todo momento. De modo que, donde quiera que vayamos, sin importar a qué nos enfrentemos, siempre tenemos entrada directa a Dios. Y cada vez que hablamos en lenguas, tenemos esa prueba presente siempre. Hablar en lenguas es nuestra prueba de que Dios está con nosotros porque está más cerca de nuestro propio aliento. Claro, ¿ves? Hay otros paralelos entre los libros de Josué y Efesios. Y quizá ustedes puedan pasarlo bien descubriéndolos juntos en sus comuniones de hogar en las siguientes semanas. Podemos vivir sin temor en todas las categorías de la vida. El miedo es el mayor enemigo del hombre. El miedo derrota las promesas de Dios, pero nosotros siempre podemos esforzarnos y ser valientes. No tenemos miedo ni desmayamos, porque el Señor, nuestro Dios, está con nosotros donde quiera que vayamos. Tenemos la supereminente grandeza de su poder disponible para nosotros. De la misma manera que Josué debía recordarse a sí mismo de las sorprendentes victorias, nosotros nos recordamos a nosotros mismos de lo que Dios ha hecho por nosotros y todas las grandes promesas que Dios nos hizo disponibles en su palabra, como las de Efesios. Y nos fortalecemos mentalmente para que podamos reclamar y disfrutar la tierra espiritual donde fluye leche y miel de la administración de gracia. Así que esforcémonos y seamos valientes y no tengamos temor. Vivamos sin temor. Dios les bendiga.